Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Connie Stipicic y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat y CERT Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Volvo, Consorcio, Inmobiliaria Socobesa, Larraín Vial, Movistar, Clínica Alemana, Banco BBVA y Hertz. Duna, sonidos de tu mundo. Ocho de la mañana, 2 minutos. Muy bienvenidos a esta edición de Hablemos en Off del martes 19 de diciembre de 2017. Nico, ¿cómo estás? Connie. Buenos días, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Connie? Oye, ¿te dieron pan con palta ayer, no? No, eran rollitos de jamón con palta. No, pero- eran rollitos de jamón con palta. Pero hay una novedad en la casa de los Piñera. ¿Cuál? Te están comprando Coca-Cola. ¿Comprando Coca-Cola? Sí, ¿te acuerdas que Cecilia Morel decía que esta casa ya no se compra Coca-Cola? Cuando No, pero estaba- es que eso acuérdate fue que le cuando estaba en el bajaron. gobierno. Pero acuérdate que le bajaron la. No, pero ha aumentado el presupuesto ahí doméstico, porque ayer cuando a todos los periodistas nos dieron un poco de Coca-Cola y estaba bien. ¿Ah, sí? Sí, y era se veía fresca, tenía burbujitas arriba, así que está bien. No, todo no, bien. ¿es ironía? No, hombre, que me está- perdí. No, lo que pasa es que estoy un poquito. Es descriptivo, meramente descriptivo. Meramente Tú me preguntaste, ¿pan con palta? No había pan con palta para los periodistas, pero hay novedades en el presupuesto familiar de los Piñera. Ay, me va a dar el presupuesto. Hay más holgura, ¿Ah? es que vienen tiempos mejores. Ya, vamos. ¿A dónde? No, pero sigamos. No sé, no, lo que pasa es que acaba de hacer toda una declaración de principio, entonces por eso que lo planteo. Oye, una suerte de nota de color, como hoy día hay una huelga en Buenos Aires muy compleja, digamos, hay un ¿Se paro. aprobó la reforma previsional? Se aprobó la reforma Entre medio previsional. de ¿Qué la te parece? Sí, la vacancia. reforma previsional no tiene mucho, lo que hace es que en el fondo establece una cosa muy brutal, es terrible. Para recibir jubilación hay que haber trabajado. Es una cosa bien espantosa, que no estamos hablando de capitalización individual, no estamos hablando de nada, estamos hablando de que sencillamente lo que establece la ley es que para la modificación, sí, en términos muy gruesos, es que mire, sabe que si usted trabajó, tiene derecho a recibir una pensión. Es una, no sé, a mí me parece tan como de perogrullo. ¿Qué se considera trabajo? Yo sé para dónde vas tú, que tiene que ver con la cantidad de ñoquis que hay, puede ser. Aunque eso aparece trabajando. No, eso aparece trabajando. Eso, Claro. no, esos cotizaron a la seguridad social, etcétera. No, lo que pasa es que en Argentina ya al final la cosa había llegado a unos extremos en que, por ejemplo, tú habías cotizado unos pocos años, no tenías derecho a jubilar, porque habías cotizado pocos años. Recordemos que en los sistemas de reparto hay que juntar densidad de cotización, hay que tener 20 años de cotización, por ejemplo, para jubilar. Entonces, lo que ocurrió es que Cristina Fernández descubrió que había mucha gente que por culpa de la sociedad no había podido cotizar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían, oiga, pagaban, comillas, el porcentaje que iba desde el momento en que habían dejado de cotizar hasta que se cumplían los 20 años. Y entonces tenían derecho a recibir una pensión. Hasta ahí uno dice, bueno, fantástico, sí, compraban, es decir, pagaban, hacían un esfuerzo y ponían y aportaban a la Seguridad Social. No, el aporte a la Seguridad Social se producía por la vía de un descuento ad eternum de la pensión que recibían. Es decir, se comprometían a pagar a partir del descuento de la pensión que recibieran. O sea, finalmente era regalemos pensiones para. Entonces pasó que mucha gente, como siempre ocurre en estos casos, que nunca había trabajado porque no había necesitado trabajar, es gente que empezó a recibir un beneficio que le cuesta al Estado argentino un montón de plata. Me Entonces, pregunto por si trabajaba o no trabajaba, porque dada la generación en la cual estamos presentes, hay muchos casos de mujeres que se integran en la Sí. modernidad al mercado laboral y que en el pasado era considerado que las mujeres no trabajaban. No, pero en ese caso se considera. lo que pasa es que no estamos hablando ni siquiera de estas pensiones de jefas de familia, etcétera. Entiendo que hay que quienes han recibido algunos sistemas de ayuda social pueden considerar que recibieron pensiones. Yo no me he metido en el detalle, pero en términos generales lo que hay es evitar que la gente, por el solo hecho de haber llegado a cumplir una determinada edad sin haber contribuido nunca a la seguridad social, reciba una pensión, que es lo que está ocurriendo con una serie de injusticias. Bueno, eso ha generado una serie de. Me desvié el punto porque ha generado una serie de conversaciones que tuve ayer con gente en Argentina y estaban todo el mundo muy, muy impresionado, y por eso lo digo casi desde la perspectiva anecdótica, estaban muy impresionados con el desayuno, con la llamada telefónica y lo que pasa Había una nota en el Clarín, creo ¿Sí? que era, sí, que decía, a ver, perdón, comparemos, aquí nos estamos agarrando de las mechas, tiramos el país abajo cada vez que se puede y allá toman desayuno, se llaman por teléfono. es que recordemos que Cristina Fernández se negó a entregarle Hay varios países donde los presidentes
presidentes no van al cambio de mando. Hay países donde... Claro, pero Argentina es ya el sumum No, del encontrón entre el que sale y quien entra, salvo que sea marido o señora. Pero la que terminó con la tradición republicana fue Cristina Fernández. Se entregaban. Alfonsín entregó, ¿Sí? o sea, a ver, de la Rúa no entregó porque se fue antes. Es que pasa mucho. Es que claro, que pasa mucho antes, pero definitivamente la tradición indicaba eso. Lo que pasa es que Cristina Fernández se negó por la vía de un resquicio, cambió el lugar en el cual se hacía el cambio de mando. O sea, la verdad que fue muy, muy feo. Aloca. Bien, pues, aloca. Que no es lo mismo que alocada. O Yo dije- puede ser parecido. Yo dije, ya empezamos con las malinterpretaciones, ¿viste? Segunda del día. Son las 8:07, ya me has malinterpretado 2 veces. Yo dije, aloca. En 5 minutos. Ya, En 5 minutos. A la vida Ya. eterna en 5 minutos. Ya, Nico. Pero sigamos. 8 de la mañana con 7 minutos. Está con nosotros escuchando nuestras pullas que vienen solos de la vereda del cariño, don Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, visitante frecuente de nuestro programa, agudo analista de la realidad y de la actualidad nacional. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, rector? Que se transformó un poquitito en protagonista del debate, más allá, ¿verdad?, del efecto de las columnas y todo, después del resultado de la primera vuelta electoral, porque ese resultado puso en duda para muchos, yo tengo que decir que aquí no tanto, porque en su momento lo conversamos y yo siempre tendía a compartir buena parte del análisis del rector no en el 100%, pero sí en muchas cosas, pero se transformó en protagonista porque desde el Frente Amplio fundamentalmente salieron con mucha fuerza a cuestionar parte relevante del análisis que con el resultado de segunda vuelta vuelve a tomar cierta preponderancia, básicamente desde la perspectiva de tratar de entender el comportamiento del electorado chileno. Y en ese sentido, independiente de que usted ya ha escrito algunas cosas, ¿qué fue lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta a ojos de Carlos Peña? Porque hubo comportamientos que, si uno los mira muy, muy simplistamente, pueden parecer incluso contradictorios, aunque no lo son. Bueno, antes de revisar lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta, es bueno subrayar lo que ocurrió en el total del proceso electoral. Y lo que tenemos es un hecho totalmente inédito, y es que un candidato de derecha ha sido elegido en menos de una década por 2 veces, cuestión que yo no quiero ser autorreferente, pero predije reiteradamente ya hace más de un año, o casi 2 años. Junto con ello, no solo ha sido reelegido en menos de una década, en los últimos, prácticamente el último siglo de la historia política en Chile, por segunda vez, sino que junto con ello habría que subrayar, es el candidato más votado en la historia política de la derecha, y finalmente habría que decir, ha obtenido más votos incluso que Bachelet en sus 2 incursiones, ¿no? O sea, estamos en presencia, yo pido en esto cierta fidelidad a los hechos, no a ustedes, sino a quienes analizan esto, de un hecho formidable. Sea que uno se entristezca, En palabras de Pepe Mujica, digamos. sea que uno se entristezca frente a este Sí. hecho o se alegre frente a él, ¿verdad? ¿No? La honestidad intelectual obliga a reconocer que estamos en presencia de un hecho francamente sorprendente. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, Claro. lo que no tiene remedio. Exactamente. Entonces, este es el hecho fundamental. ¿Y qué prueba este hecho que habría que preguntarse? Bueno, lo que prueba es algo que yo al menos he subrayado permanentemente. Y es que la cultura política de Chile ha cambiado muy radicalmente. La modernización capitalista que Chile emprendió en las últimas décadas ha cambiado la cultura espontánea del electorado. Lo que era bastante razonable, bastante predecible, si atendíamos a los resultados de las municipales primero, recordémoslo, y luego al resultado de las parlamentarias. Lo que ocurrió, vayamos ahora al punto que mencionaba Connie, lo que ocurrió luego de la primera vuelta fue simplemente una exageración total. ¿Cómo así? O sea, yo recuerdo haber estado acá con Matías del Río y yo le dije, están exagerando la interpretación de estos resultados, están viendo un cataclismo donde no lo hay. Donde no lo había para nada, realmente. En un Therapy Chilensis, recuerdo, con Héctor también. Sí, Claro. Ahora, hay un fenómeno Beatriz Sánchez, que es la que puede de manera que explicarle- yo sorprendido no estoy. No dudó Pues, en ningún momento y frente a todos los puede estar cuestionamientos en que se levantaban. Ni siquiera, perdón, luego de la primera vuelta. Y Matías Ya. del Río y Terapia Chilensis Y es testigo. nosotros Yo al fuimos día testigos siguiente- todos al ahora, al día escucharlo. siguiente dije Sí. que esto era una suma total de exageraciones. Pero Carlos- a ver, que me gustaría que desarrollara un poquitito más esa explicación para quienes no lo escucharon en ese momento. ¿Qué es la suma total de exageraciones? ¿En qué se manifestó esa suma total de exageraciones? Lo que ¿En pasa, el voto del Frente Amplio? Sí,
de Beatriz Sánchez, porque bueno, no es desde luego que el eso. voto es de ella. Bueno, fue lo que yo subrayé en ese momento, ¿verdad? Desde luego el 20% que obtuvo Beatriz Sánchez no tenía nada de sorprendente, ni de cataclísmico, ni de inédito, puesto que otro candidato como Meo ya lo había logrado el año 2009, ¿no? En general, las candidaturas minoritarias en el sistema político en Chile bordeaban el 14, el 15%, que es más o menos lo que obtuvo por lo demás el Frente Amplio. Entonces a mí me parecía una sobreinterpretación total esto de creer que poco menos que el tablero electoral en Chile se había puesto del revés como consecuencia de la primera vuelta. No es así. Lo que teníamos ahí era, bueno, una primera vuelta frente a un electorado más bien volátil, indócil, cuyas preferencias políticas no están ancladas en su posición social, y es razonable entonces que habiendo, no sé, 6 candidatos y un torneo, digámoslo así, de 2 vueltas, la primera votación sea más ligera, en tanto que la segunda sea una votación muchísimo más ideológica y más firme, que fue lo que finalmente ocurrió. Carlos Peña, además la personalidad de la candidata Beatriz Sánchez es bien particular, porque si vemos que en Core, en números redondos, en Core el Frente Amplio saca el 11, en parlamentaria saca el 14, y 16, perdón, y Beatriz Sánchez el 20, habla que ella tiene un delta particular, y cuando uno entra en el personaje de Beatriz Sánchez es en sí mismo muy novedoso, como lo fue otros, lo han sido en otros momentos, muy novedoso, que representan, es decir, feminismo, no sé, vida natural, empatía, cosas novedosas, carisma. empatía, cariño, quizás, no sé, desde los ciclistas furiosos hasta los veganos, y lo digo como un intento de caracterizar. Y eso tenía poco que ver con que la segunda vuelta fueran a elegir necesariamente a Alejandro Guillé, que era un voto más ideologizado, o Piñera, otro voto ideologizado. Entonces, en Beatriz Sánchez en sí hay una explicación interesante que hacer. Sí, claro. Bueno, esta es la última autocita que hago. Yo escribí una columna al día siguiente de la primera vuelta que se llama El misterio del Frente Amplio, donde yo dije exactamente eso. Lo único que explica este resultado es que subvaloramos la personalidad de Beatriz Sánchez como candidata presidencial. Eso fue todo. Es decir, ahí el factor humano, la personalidad, el carisma, una cierta cercanía natural con las corrientes subterráneas de la opinión pública, que Beatriz Sánchez era capaz finalmente de conectar, fue lo que explicó. Que fue un eso. poco lo que encarnó en su momento Bachelet también, ¿no? Que fue lo que encarnó exactamente en su momento Bachelet y fue lo que no encarnó Alejandro Guillé. Bajo ningún punto de vista. Ahora, pero aquí hay el mundo se construye en las palabras. Y finalmente hay toda una lógica respecto a una cierta negación. Pero ayer, por ejemplo, escuché, aquí en términos prácticos, fue la vocera de la campaña de Guillé durante la segunda vuelta, que es la ministra Paula Narváez, diciendo una frase que hoy día destaca el diario El Mercurio. Pasó que hubo una enorme derrota electoral, importante, contundente, pero está por verse. Yo no creo que sea una derrota política. Y hace un par de minutos hablaba de la derrota política. ¿Cómo? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué podemos o por qué nos permitimos como sociedad diferenciar una derrota electoral de una derrota política? Sí. Bueno, es una estratagema puramente retórica, evidentemente. Es la natural y humana dificultad que existe para aceptar el fracaso. Porque la verdad es que si tenemos un grupo de izquierda o de centro izquierda que cree esto que la ministra ha dicho, la izquierda entonces está condenada a perder en el futuro permanentemente. Porque lo que ha ocurrido, en realidad, recordemos por favor los hechos fundamentales. Estamos en presencia, en el caso del gobierno de la segunda presidenta Bachelet, o del segundo gobierno de la presidenta Bachelet más bien, de un gobierno que se erigió sobre un cierto diagnóstico de la sociedad chilena que a esta altura hemos olvidado, ¿no? Pero que era que hemos comentado como equivocado muchas veces. Que era francamente dramático. Que 90 en adelante, digamos. ¿Verdad? Este diagnóstico afirmaba que el proceso de modernización chileno era un proceso fracturado subterráneamente, que los movimientos sociales que desde el año 2008 en adelante vimos en las calles eran nada más que el síntoma de una profunda grieta que estaba empujando al país hacia el conflicto social radical. Esto se lo escuchamos a la presidenta, permítame recordarlo, en discurso o en la rendición de cuentas anual, en cadena nacional. Se agregó que la manera de remediar eso era torcer el rumbo de la modernización mediante una serie de reformas radicales, algunas de las cuales incluso llegaron a insinuar, ¿verdad?, modificaciones muy radicales al sistema de pensiones, a la provisión educativa, al sistema de salud, cuestión que se enarboló retóricamente, pero respecto de lo cual nada se hizo, etc. Esta era la agenda. No. Y se agregó
que las décadas de la concertación, con todo lo estimable que tenían, estaban ya agotadas, era un proyecto histórico que finalmente ya había concluido. Bueno, este era el proyecto político del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Esto era lo que sus intelectuales defendían, esto era lo que los ministros enarbolaban, y esto es lo que dio lugar a que la derecha ganara en menos de una década, por segunda vez, en un hecho totalmente inédito en la historia política de Chile. Y me vienen a decir que esto no es un fracaso. O sea, por favor, a mí me parece que esto requiere algún grado, digámoslo así, de probidad intelectual, un debate como este, ¿verdad? Es evidente que se trata de un fracaso. Que un presidente de izquierda, la misma presidenta de izquierda, en una especie de compulsión de repetición, entregue 2 veces seguida la banda presidencial a la derecha, no es un fracaso, pero por favor. La otra vez yo le escuchaba a alguien del comando de Piñera decir que algo dice de Chile que Chile elija a Bachelet, Piñera, ¿Tiene alguna significancia eso respecto de lo que el electorado puede estar buscando, más allá de los fracasos o no fracasos políticos que implique? No lo sé, yo no lo había pensado, pero más bien, yo creo que la primera Bachelet respecto de la segunda son personalidades políticas distintas. La primera Bachelet, recordemos, aparece en el horizonte del sistema político como un liderazgo sorpresivo, que nadie esperaba. Inicialmente, es verdad, no querido por, digámoslo así, la coalición de partidos por la la concertación de partidos por la democracia, pero finalmente esa concertación adhirió a la primera candidatura de Bachelet muy firme y la apoyó durante su gobierno. Es verdad que durante el primer gobierno de Bachelet hubo fracturas, pero en general fue una coalición que se mantuvo relativamente estable y cohesionada. La situación de la segunda Bachelet es radicalmente distinta. De nuevo lo olvidamos. La segunda Bachelet vuelve a Chile y se postula a la presidencia como un liderazgo puramente carismático, puramente individualizado. Que podría haber ido sin partido. Incluso. Al margen de los partidos. Se proclama candidata a la presidencia de la República en el Bosque, también lo hemos olvidado, sí, ¿no? Con ausencia de los partidos, ocultando a los partidos, ¿no? Entonces los liderazgos, decir que en realidad estamos escogiendo entre el primer y segundo gobierno de la presidenta Bachelet al mismo personaje político, yo creo que es un error, porque se trataba de liderazgos radicalmente distintos uno y otro. Carlos Peña, quiero tomarme de la respuesta anterior en el análisis del fracaso de Bachelet. Yo quiero hacer un matiz, o más bien quiero exponerlo a un matiz. Es que algunos de los legados de Michelle Bachelet en el mediano y largo plazo es, y esto yo además lo suscribo, es que vemos hoy en la oposición, vemos en la derecha, vemos en los sectores más conservadores de la sociedad, que la palabra, el término, el concepto de reformas es de uso frecuente. Cuando no es común en nuestra historia ver a la derecha hablar de reformas. No es una crítica, no está en su ADN, está en su ADN otro tipo de cosas. Pero ver que hoy día es un consenso transversal hablar de reformas, reformas con apellido, reformas bien hechas, reformas prudentes, reformas A, reformas B, pero la reforma vino para quedarse. ¿Eso no es acaso un valor en sí mismo, el que seamos capaces de ir reformándonos prudentemente, sin reformular Chile cada 1 año y medio, pero... O haciendo las cosas bien, digamos. Haciendo las cosas bien. Yo no me refiero a eso, me refiero a que vamos a tener capacidad de reformarnos y eso se nos plasmó a fuego en la mente y eso no es un valor. A ver, yo haría algunas precisiones, Matías, sin ánimo de polemizar o con ánimo de polemizar. No, con ánimo nomás, dele. El mayor posible. Matías está acostumbrado. Primero tengamos cierta fidelidad, diría yo, a los hechos. La idea que la derecha... Yo, por favor, yo no soy de derecha. Yo lo sé. Yo sobra subrayar que no soy de derecha. Pero la idea que la derecha riñe con las reformas o las transformaciones es una idea falsa. La verdad es que las principales, a mí me pesa, pero las principales transformaciones que ha experimentado la historia política de Chile y el Chile contemporáneo se deben a la derecha. En dictadura. ¿No? A un grupo de intelectuales de derecha, sí, que apoyados en la dictadura hegemonizaron la cultura pública en Chile e hicieron una gigantesca revolución, la revolución capitalista, de la cual hoy día somos herederos. En consecuencia, decir esto de que la derecha es un grupo social o ideológico, por decirlo así, alérgico a las reformas, es un error. Bueno, determinado tipo de reforma. Si aceptamos eso. Ahora, pues si las reformas no tienen apellido, las reformas son reformas. Si aceptamos eso, ¿verdad? Y corregimos la premisa de tu planteamiento, habría que agregar lo siguiente: reducir el legado de una coalición política a un consenso lingüístico en torno al uso de la palabra reforma parece demasiado poco, ¿no?
demasiado poco. Pero eso ya es una evaluación personal de que a uno se le parece mucho o poco, pero no, es que depende, digamos, la reforma o lo que fuere, un concepto vacío, si no se señala cuál es la dirección que ella posee. Es que la dirección que posee está... Y la dirección que posee, indudablemente hoy día, ¿verdad?, es que se trata de reformar, adecuar o mejorar el tipo de modernización que Chile trae en las últimas décadas. Y si alguien me dice que eso es obra de la presidenta Bachelet, perdóname, a mí me parece que eso es un error. Yo había escuchado durante 4 años un discurso distinto. Si ahora alguien me dice que en realidad, detrás de la envoltura retórica del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, detrás de todo ese fervor ideológico, detrás de todo ese ruido permanente en torno a la idea que había que imaginar una escatología distinta de supresión del capitalismo, es que hemos olvidado todo esto. Si alguien me dice que detrás de toda esa envoltura retórica, en realidad lo que se quería era, bueno, simplemente atender a los defectos, a las patologías inevitables de la modernización, bueno, sí, claro, pero no es eso lo que nos dijeron durante 4 años. No es eso lo que dijeron, pero sí es eso lo que se produjo en algún modo, ¿o no? No suprimir ni a reemplazar el modelo, que es una gran lecera de la retroexcavadora y que nadie creía en su sano juicio que el país quería cambiar este modelo que le ha generado tantos beneficios a este país. No es que nadie creyera en su sano juicio que no había que cambiar. No, por favor. Había varios. Por favor, buenas partes de las fuerzas políticas creían en su sano juicio que había que cambiarlo. No sé si buena parte. Ahora sigue creyendo, ¿no? Sí. No sé. Sí. Parte de lo que cosa dice que Matías... cosa que yo no creo mala. Yo creo que el sistema político se hace en medio del fragor, el debate entre estos puntos de vista. Yo mismo soy partícipe del debate y no tengo ningún problema en hacerlo, pero a condición que seamos fieles a lo que entonces dijimos. Rector, parte de lo que está también en el planteamiento de Matías es constatar que al final, ¿verdad?, independiente del error de diagnóstico o no, de lo sobrevalorado de algunas cosas, etcétera, es un hecho también que la derecha finalmente y la propia candidatura de Sebastián Piñera terminan corriéndose más hacia el centro. O, como nos dijo el otro día un exministro, la derecha se corre a la izquierda y la izquierda se arranca. ¿Ah? Porque eso es un poquitito lo que estuvimos viendo en esta etapa. Ese es un hecho. La derecha termina de hacer suyas algunas banderas y las termina de hacer suyas a lo mejor con grados mayores de credibilidad, por eficiencia, por capacidades técnicas, por lo que sea, digamos. Y eso vale la pena constatarlo también. O sea, aquí hay un cambio en la propuesta. Muy bien, yo eso no lo discuto, desde luego que sí. Mi punto es el siguiente, a ver si logro explicarlo con total claridad. Reducir el debate político que hemos tenido en Chile en los últimos 4 años, o más, 10 años, desde el año 2008 en adelante. ¿Hacia acaso uno abrazaba o no la bandera de la gratuidad? ¿No? Y cifrar allí el eje que divide a la derecha y a la izquierda a mí me parece un simplismo magnífico. Por supuesto. ¿Ya? De suerte que debiéramos concluir que por el hecho que la derecha haya abrazado tibiamente el tema de la gratuidad, eso no la convierte en izquierda, sigue siendo derecha, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los valores que promueve, el futuro que imagina, etcétera, ¿no? Entonces no exageremos las cosas. Pero hay un cambio cultural. Si vamos a reducir todo el debate público del último tiempo, que algo de este giro retórico estamos experimentando hoy día, reduciendo todo, ¿a quién adhiere o no a la gratuidad? No, pero Piñera hoy día habla de derechos sociales, habla de cambio en el sistema de previsiones, no solamente de gratuidad. Tenemos una derecha hablando del tema de los medicamentos, de los abusos empresariales. ¿Alguien cree que cuando Sebastián Piñera habla de derechos sociales está diciendo lo mismo que decía el gobierno de la presidenta Bachelet cuando No. Pero modera. Eso es lo que digo, que el cambio cultural es que modérelo. Y a diferencia de muchos analistas que creen que el centro está pulverizado y inexistente, yo creo que el centro sale fortalecido. Pese a que no tenga representaciones. Digamos, hoy día no hay centro, lo cual quiere decir que el centro está en todas partes. Eso es lo que está pulverizado, pero está en muchas partes y me temo que en cualquier momento se une de alguna u otra manera. Y no sé si exitosa o fracasadamente, pero está allí y se nota con mucha fuerza. Yo lo diría de la siguiente manera. Simple, Carlos. Hay una derecha distinta. Yo lo diría de la siguiente manera. La derecha se ha persuadido de que la única manera de consolidar, si es que no estuviera consolidado, el proyecto de modernización que Chile ha traído en las últimas décadas, era atender al desasosiego que inevitablemente acompaña a los proyectos de modernización, ¿verdad? Yo siempre he insistido, los proyectos y los procesos de modernización, sobre esto la literatura sobra. El problema es que aquí nadie lee. Poco.
La literatura insiste permanentemente. Los procesos de modernización son siempre una suma ambivalente de progreso y desilusión. Y la clave de la política para sostenerlos consiste en atender a la desilusión que inevitablemente van provocando. ¿La derecha se ha persuadido de eso? Por supuesto que sí, desde luego que sí. Pero una pregunta, Carlos, ¿por qué la derecha ha perdido la batalla de las ideas? Porque y esto es una interpretación libre mía, en toda la conversación que hemos tenido en los últimos 5 o 10 minutos, subyace en la palabra derecha contraria a la reforma, derecha preocupada de algo distinto que el bienestar de las personas. No, subyace. Entendido el bienestar de otra manera, no quiero estar hablando de los buenos y los malos. Pero ahora, no, es que probablemente, pero la discusión es que cuando se plantea que lo que se busca es que solamente el desarrollo de la persona, es decir, que el individualismo, lo que estamos diciendo es que no me preocupa. Entonces, ¿por qué entender que pensar que con una idea distinta, desde la derecha no se mira en la persona, sino que no se piensa en el bienestar de las personas? ¿Por qué la derecha ha perdido esa batalla de la idea? ¿Y por qué da la impresión de que la derecha promueve que la gente se salve sola, que el esfuerzo individual es lo único que sirve, que la suma de los esfuerzos individuales no genera un esfuerzo colectivo? Porque finalmente, si uno revisa, o sea, por ejemplo, vemos a Piñera hablando de medicamentos. Bueno, a que hablemos a Piñera de preocuparse del acceso a los medicamentos y de los precios de los medicamentos, no es demasiado distinto a lo que hicieron, y de nuevo voy a hacer las mismas aclaraciones que hace Carlos, y que no es necesario plantearla, a lo que hicieron cuando, por ejemplo, liberaron precios o permitieron la libre importación de bienes y servicios, y que cambiaron completamente. Hay una evolución a la derecha de que se coman las vacas, de Costaval. A eso me refiero, hay un cambio, pero cuantitativo a eso. ¿Eso era caricatura? Sí. No, pero no es caricatura, es un dicho de un líder político en otro momento de Chile. Y yo estoy narrando algo que me parece bueno en la derecha, no malo, Nico. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, que entre la derecha esa sí cavernaria de la dictadura y la derecha de hoy hay una diferencia que va de la tierra al cielo. Eso es. Atribuir eso, no sin embargo, al segundo gobierno de Bachelet me parece un error gigantesco. Eso fue lo que tú comenzaste diciendo. Claro, es que no, decir que yo se lo atribuyo solamente al gobierno de Bachelet. Los cambios de la derecha se deben a los diálogos inevitables de la democracia y el sistema político sostenido durante las últimas décadas. A eso se debe, simplemente, ¿no? Pero la derecha, perdónenme, sigue siendo derecha. Pues no nos vaya a ocurrir ahora que pensemos, ¿verdad? Claro. Que la derecha se transformó en izquierda, que la izquierda no está en ninguna parte. Obvio. Pero esa frase que es muy buena, es decir, que la derecha se mueve hacia el centro y la izquierda huye, es probablemente tiene mucho realidad y probablemente explica algo de lo que pasó. Claro, lo que pasa es que el sistema político, y en este debate ideológico que hubo en Chile y que seguramente va a renacer muy pronto, hay una cierta pulsión por diferenciarse, ¿no? Y entonces la derecha, o más bien los opositores de la derecha, o quienes quieren caracterizarla, tienden, por supuesto, a cargar las tintas y hacer de ella una caricatura consistente en que la derecha es, por decirlo así, la defensa a ultranza del individualismo económico y el conservadurismo moral. Y por otra parte se dice, bueno, la izquierda, por el contrario, se esmera en la lucha de clase, enarbola el colectivismo y una especie, digámoslo así, de libertarianismo en cuestiones morales y de costumbres que va a terminar deteriorando el conjunto. Ambas son caricaturas, evidentemente. Carlos, yo puse el ejemplo que es muy ochentero, de que los menores no se acuerdan por qué lo puse, que es el que se coman las vacas, ¿no es cierto? Que era un extremo. Esa derecha probablemente está en el Diario Ilustrado. Pero hay uno mucho más reciente, que sí obedece no al gobierno de Bachelet, pero sí al periodo, las farmacias populares del alcalde Jadwe. Partieron como una locura. ¿Qué es lo que decían los diarios? ¿Qué decía la ortodoxia económica y la derecha cuando el alcalde Jadwe habló de ya otro comunista hablando de farmacias populares? Sí. Estos tipos tan locos. Terminaron muchas alcaldías. Yo creo que ahí Jadwe, por supuesto, que es un hombre de gran talento. Y eso es un cambio. Pero un gran futuro político. Pero de nuevo, Matías, yo sugeriría lo siguiente. Pero esto simplemente por rigor intelectual. ¿Ah? Si vamos a hacer de la política un debate de quién promueve mejores políticas públicas en provisión de medicamentos, etcétera, es una cosa. Pero no es eso como habíamos concebido la política en los últimos años. Permítanme recordarle. Los últimos 4 años se dijo, repito de nuevo, la política no tiene que ver con quién hace mejores políticas públicas. La política tiene que ver con quién es capaz de modificar los límites de la realidad. La política no tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la capacidad de movilizar a las grandes mayorías. ¿No habíamos dicho eso? Si en cambio ahora ex post, con el fin de salvar los muebles de esta discusión,
miramos hacia atrás y decimos, no, en realidad estábamos discutiendo acerca de cómo proveer mejor los medicamentos. Bueno, pero es que estamos abandonando, en realidad, estamos dejando de ser fieles a los hechos. La política no quiso, menos de parte de la izquierda, hacer eso que tú estás ahora describiendo. No quiso hacer un debate de políticas Ahí está el éxito de públicas. la derecha. Fue la gran derogación de las políticas públicas. Fue la gran derogación de la técnica. Fue la idea que la gran patología de las últimas décadas en Chile, y algo de razón tenían, creo yo, aunque no con la exageración que se le planteó, consistía en que la soberanía popular había sido finalmente usurpada por los técnicos. Y que lo que había que hacer era recuperar, había que recuperar el papel fundacional que le cabe a la política. Eso fue lo que se dijo. Pero ahora, enfrente de la derrota, todos se olvidan de lo que decían. Y presumen que no decían lo que decían. Yo me resisto a aceptar eso. Carlos Peña, ¿cuáles son los pasos que uno debiera esperar de un gobierno de Sebastián Piñera instalado en esta lógica que estamos describiendo, ¿verdad? De una derecha que entiende esto que usted está describiendo, de cuáles son los males del proceso modernizador o de cómo ese proceso modernizador genera ciertos ahogos. Había un mapa de la región metropolitana ayer publicado en La Tercera, que yo, como conversábamos en la pauta, si el gobierno Piñera no lo va a mirar o Piñera mismo no lo está mirando y lo está estudiando en profundidad, no vamos a sacar nada, ¿verdad?, con haber tenido un buen resultado electoral, porque era un mapa que tenía en el color de Piñera, que era el azul o el rojo, el color de Piñera, azul. El sector nororiente de la región metropolitana, y en rojo, o sea, con votación para Guillé, todo el resto de Santiago, de las clases medias hacia abajo. Ahí eso dice algo, eso algo dice. Ahora, eso no se condice necesariamente con este discurso de un poquito más de cercanía con los problemas reales y concretos de las personas que están ahogadas con el proceso modernizador, dicho así en términos más exagerados. ¿Qué debiera uno esperar para decir, ok, efectivamente entendieron el mensaje, no solamente me lo transmitieron para ganar la elección? Bueno, yo lo he dicho persistentemente también y quiero repetirlo ahora. A mí me parece que el desafío que tiene la derecha es abandonar parte, digámoslo así, de aquello que persistente y porfiadamente tiende a veces a caracterizarla. Desde luego, hay una parte de la derecha, digámoslo así, que está aferrada a un cierto conservadurismo moral que a mí me parece no se condice en nada con los desafíos y las transformaciones que está experimentando la cultura en Chile. Y yo creo que un gran desafío de la derecha es caminar, digámoslo así, hacia un mayor liberalismo en esa área. Esta es una cuestión. La segunda es que la derecha suele, o parte de ella, o parte de las élites de la derecha social, en el sentido aristocratizante de esa palabra, no como lo usa Osandón, digamos, ¿no? La derecha aristocratizante suele estar todavía presa, aunque no suelen reconocerlo, pero en la práctica, del mito del linaje, de la idea que el origen importa y de que el origen dota a las personas y a sus miembros de una cierta dignidad de toda índole, ¿no?, invisible, pero que todos debieran respetar. Me parece a mí que la derecha tiene que sacudirse esa convicción que tanto daño le hace, creo yo, al país, a la igualdad y a la democracia, sustituyéndola por una fuerte cultura de la meritocracia, ¿no?, que es el otro gran desafío que tiene la derecha por delante. Y lo tercero, que yo diría, digamos, es que la derecha está puesta en la necesidad, digámoslo así, de enarbolar un ideal que yo creo subyace hoy día en la cultura pública en Chile. El anhelo de la gente no tanto por la igualdad a ultranza, sino por ser capaces de distinguir en la esfera pública chilena entre las desigualdades inmerecidas, aquellas que se den a la cuna, a la herencia, a un supuesto linaje, de las desigualdades merecidas, que son producto del esfuerzo y del logro personal. A mí me parece que eso está anclado hoy día en la cultura de la gente, ¿no? Y la derecha debiera enarbolar eso. A mí me parece que Piñera tiene ante sí un desafío importante, cultural e histórico, que yo creo que él no va a desaprovechar, o sea, va a hacer esfuerzos por emprender una derecha de esa índole. Y de parte de la izquierda debiera aprender que en el mundo contemporáneo y en el Chile de hoy no se puede ser de izquierda haciendo esfuerzos intelectuales por enemistarse con la modernización. No se puede ser de izquierda haciéndole asco religioso a la modernización capitalista. No se puede ser de izquierda así. Menos viviéndola. ¿No? Porque además se vive porque este es el mundo que tenemos. La política consiste no
en afirmar una y otra vez escolásticamente los ideales que la gente cree. Eso se llama religión. La política consiste en mediar entre lo que uno aspira y la realidad que tiene ante los ojos, ¿no? Pero estos 4 años, de nuevo permítame restregarlo, hemos vivido con intelectuales que lo único que hacen es afirmar una y otra vez conceptualmente ideales de tinte religioso y quieren con eso hacer política. El resultado está a la vista. Luego de la pausa, queremos seguir conversando con Carlos Peña. Quiero hacer un poco de doble clic sobre esa lógica respecto que va más allá de la anécdota de Hugo Gutiérrez diciendo que los chilenos eran idiotas, porque definitivamente eso... ¿Vale la pena dedicarle mucho tiempo? No, a Hugo Gutiérrez nada, eso, más allá de lo de Hugo Gutiérrez. Pero ojo, lo que dice Hugo Gutiérrez subyace en el discurso de mucha gente. Desde que dijo ya, Carol Cariola, que eran pero yo estuve con Carol Cariola y me dijo que ella había hecho un análisis mucho más largo y se habían quedado con la parte final y que ha dicho que tanto había movilizado a la derecha. No, que yo creo que es importante decirlo porque creo que son dos cosas completamente distintas, porque una admite interpretación, la otra no. Carol Cariola lo que me dijo es que hablando en positivo, hablando de la capacidad de movilización de la derecha, nunca había visto tantos rubios en Recoleta, pero que no había quedado reducido, pero que su cuña había quedado reducida a la última parte, y que ella lo que hacía por el contrario era afirmar era valorar la capacidad de movilización que había tenido la derecha, que yo creo que también es un fenómeno interesante respecto a que hoy día hay gente que está empezando a defender o formas de vida o ideas de manera distinta a lo que lo hacían antes. Luego de la pausa seguimos conversando con Carlos Peña. La Navidad llegó y Banco BBVA te quiere sorprender con esta tremenda promoción. Durante diciembre compra todo lo que quieras con tus tarjetas de crédito BBVA y paga hasta en 12 cuotas sin interés. Si aún no las tienes, pídelas hoy en bbva.cl, creando oportunidades. Puede ser su experiencia en seguros o su trayectoria de más de 100 años. En Consorcio se mueven para darte muchas razones para confiar porque entienden qué es lo más importante para ti y tu familia. Conoce más en razonesParaConfiar.cl. Consorcio Seguros, Previsión, Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. El mejor trabajo no se busca, se hace. La Reinvial agradece a sus colaboradores por estar entre las mejores empresas para trabajar en Chile según el ranking Great Place to Work. Un logro gracias a su cultura organizacional que fomenta el espíritu emprendedor, que motiva a ir siempre por más. La Reinvial. En este momento los clientes de AFP Habitat están aumentando sus ahorros. Si tú eliges AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Si este fin de año vas a arrendar un auto, hazlo en Hertz Rentacar, porque los arriendos realizados exclusivamente en la página hertz.cl cuadriplican tus kilómetros Latam Paz. Además, los socios Latam Paz tienen un 24% de descuento, solo hasta el 31 de diciembre. ¿Sabías que 1 de cada 3 mujeres tendrá incontinencia urinaria en su vida y que el 90% de las personas que se la tratan lo pueden curar? Bueno, por esto Clínica Alemana ofrece tratamientos especializados para esta patología. Infórmate en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Para estar más juntos esta Navidad, cámbiate a los nuevos planes Familia Movistar. El regalo que toda tu familia estaba esperando. Porque si contratas un plan ilimitado HD o XL, ahorras un 50% en cada línea adicional. Así de fácil. Elige los nuevos planes Familia Movistar. Contrata un plan ilimitado HD o XL y listo. Ahorras un 50% sobre el cargo fijo mensual a partir de la segunda línea. Cámbiate a Movistar o pídelo si eres cliente. Movistar. Elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl. En AFP Habitat te invitamos a maximizar el beneficio de tu APB para mejorar tu futura pensión. Completa el tope hasta el 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios o bonificación. Ahorra en AFP Habitat. 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. A ver, ¿cómo se portó Pablo este año? ¿Llegó siempre a la hora a buscar a los niños? Sí. ¿Fue todos los domingos a almorzar a la casa de mi papá con buena cara? Sí. ¿Se acordó de nuestro aniversario? Lindo. Bueno, entonces le voy a regalar lo que él quiera. Se lo merece. Esta Navidad, que todos reciban lo que quieren. Compra todo hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, creando oportunidades. CAE 1,48%, costo total 100.800 pesos calculados por un monto de 100.000 pesos en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl. Tal vez sean sus más de 100 años de experiencia en seguros o la cercanía y transparencia con que me informan. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar, porque entienden qué es lo más importante para mí y mi familia.
Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Casa híbrida explicada por un crítico de arte. En el fondo, sí, es muy entendible. Es la modernidad del posmodernismo. O sea, como lo entiendo, o sea, es un modernismo posmoderno de la modernidad. ¿Me entiende o no? Mejor ven a conocerla. Casa híbrida en Vista Los Bravos. Casas de 233 a 315 metros cuadrados con terrenos de hasta 1067 metros cuadrados en la dehesa. Descúbrelas en socobesa.cl. Socobesa, todo es diseño. El embarque final Volvo 2017 ha llegado a Chile. Aprovecha descuentos imperdibles en modelos 2018. Súbete hoy al Volvo que siempre quisiste a un precio realmente único. Cotiza tu próximo Volvo en toda nuestra red de concesionarios o en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. En Hertz Rentacar tenemos todo tipo de vehículos, pero este modelo es muy cómodo, ideal para ejecutivos como usted que deben viajar por todo el país. A ver, déjeme probar. Adelante. ¡Anda como avión el modelito! En Hertz, vamos como avión. Sí, porque cada vez que arriendes un vehículo en Hertz Rent-A-Car, acumulas kilómetros LATAM Pass para volar por todo el mundo. Hertz y LATAM Pass, juntos, vamos como avión. El embarque final Volvo 2017 llegó a Chile. Súbete hoy a Volvo, al Volvo que siempre quisiste, a un precio realmente único. Cotiza tu próximo Volvo en toda la red de concesionarios en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio. Más información en el 2360-7001 o en ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. Para estar más juntos esta Navidad, cámbiate a los nuevos planes Familia Movistar, porque si contratas un plan ilimitado HD o XL, ahorras un 50% en cada línea adicional. Así de fácil, cámbiate a los nuevos planes Familia Movistar o pídelos si eres cliente Movistar. Elige todo. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único en la categoría con casas de 233 a 315 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida. Socobesa, todo es diseño. La Municipalidad de Providencia y la Cámara Chilena de la Construcción te invitan a realizar un viaje de fantasía por el mundo de la música en el gran concierto, esto en el Parque de las Esculturas, este 21 de diciembre. Retira tus entradas en Fundación Cultural de Providencia. Construir espíritu de Navidad es obra de todos. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Carlos, no me quites quería, porque la conversación que nació en la pausa, y esto no deberíamos decirlo porque la gente claramente no tuvo la capacidad de escucharlo, pero nos lleva me lleva a una suerte de reflexión. Si nosotros vemos la historia de los últimos años del siglo XX, nos encontramos con que a partir del gobierno, que el gobierno de Frei Montalva plantea la revolución en libertad y la promoción popular como los elementos de cambio y transformación de la ruptura de una sociedad injusta. Vemos después la vida chilena del socialismo de Salvador Allende. Eso se interrumpe, tanto la revolución en libertad y la promoción popular como la vida chilena del socialismo se interrumpe durante los años de Pinochet, y se produce una revolución capitalista, si queremos mirarla, y nos encontramos con que cuando termina Pinochet empieza un periodo que hemos denominado, que para algunos todavía no termina, transición, el cual es carente justamente de esas improntas de la revolución en libertad con promoción popular de Frei, de la vida chilena del socialismo y de la revolución capitalista. Es carente. La verdad que en ese sentido es un poquito híbrida, es un modelo de administración. Y probablemente, si somos estrictos, nos encontramos con que el primer gran salto en esa materia es Bachelet 2, ni siquiera Bachelet 1, en que volvemos un poco a esa lógica, cuando escuchábamos a gente que hablaba del quiebre que tú planteas de la sociedad y que eso se compraba, por ejemplo, con 3 puntos del PIB, justificando la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Vamos a ver, o sea, podemos pensar que lo de Michelle Bachelet fue un veranito San Juan en términos de estos gobiernos con esta épica transformadora total y revolucionaria, y que volveremos a la lógica post-transición, o finalmente nos vamos a encontrar con que Piñera puede ser la neo-revolución capitalista.
A ver, yo diría lo siguiente. A mí me parece que si uno mira el siglo XX, para ir tan atrás como tú lo hiciste, uno lo que encuentra es que el siglo XX estuvo presidido por un problema formidable, que se llamó la cuestión social, que alentó la Iglesia Católica, bueno, la izquierda en Chile fue fundamental en esto, etcétera, y que fue la aparición en el paisaje urbano y social de un actor histórico que hasta entonces no existía, que era el proletariado urbano, el proletariado industrial, la clase obrera, que emigró a las ciudades, el surgimiento, digamos, del servicio doméstico, el origen de la clase obrera en Chile. Buena parte del estado de compromiso, es decir, el lapso que media entre el año 32, cuando entra en vigencia la Carta del 25, y en 1973 puede ser visto como el esfuerzo de resolver esa cuestión social, ¿no? El lugar que el proletariado tiene, digámoslo así, en la estructura social y en el sistema político. Claro. Lo que ocurre durante todo el sistema político del siglo XX es que, digámoslo así, un actor, que es el Partido Radical primero, fundamentalmente, y luego la DC, median entre los intereses oligárquicos y las clases dominantes y este nuevo actor que había que incorporarlo a la estructura, ¿no? A mí me parece que en el Chile del siglo XXI estamos hoy día en el umbral, ya pasando ese umbral, de una nueva cuestión social, ¿no? Solo que ahora no es el proletariado urbano el que asoma en el paisaje social, sino los nuevos grupos medios, estas nuevas clases medias, que no es la vieja clase media, claro. No es la clase media de Pedro Aguirre Cerda en la que creía Guillé, equivocadamente. No, se trata de grupos medios, grupos que en su memoria familiar albergan recuerdos de un pasado proletario, pero que ahora por vez primera en su historia familiar acceden a los bienes que antes miraban a la distancia. Este es el gran logro de la modernización capitalista chilena. Yo sé que este es un logro que para las minorías históricamente satisfechas y aristocratizantes les parece poco o les parece ordinario, ¿ah? Para las mayorías históricamente excluidas, este es un logro gigantesco. Nunca habían estado mejor en la historia de Chile que hoy. Nunca había habido más escolaridad, nunca había habido acceso a mayores bienes materiales, etc. Entonces, estos grupos medios, que accedieron a bienes estatutarios como el automóvil, que hoy día están pagando con esfuerzo, es verdad, una vivienda propia, cuyos hijos tienen las perspectivas de entrar, digamos, al tercer ciclo de la educación superior, etcétera, esos grupos son el gran desafío de Chile. ¿Cómo atender a esos grupos? ¿Cómo estar a la altura de sus expectativas, de los ideales normativos que enarbolan? Ese es el desafío de Chile contemporáneo. Es su sensación de vulnerabilidad. ¿No? Esos grupos no requieren pequeñas minorías con conciencia de vanguardia que los rediman. Requieren políticos responsables, capaces de recoger sus intereses, reconocer su forma de vida e impulsar una sociedad, digámoslo así, más meritocrática, más autónoma, más acogedora de las distintas formas de vida y de las distintas trayectorias vitales, ¿no? Este es el desafío que, en mi opinión, tiene la izquierda por delante. Ser capaz de atender a eso. Pero no esta izquierda redentora, no esta izquierda de vanguardia, no esta izquierda pequeño burguesa, ¿me entiendes tú? ¿Quiénes representan a esa izquierda hoy día, Carlos Peña? A la izquierda que puede entender y que puede canalizar o encauzar ese desafío. ¿Hay exponentes? No, está por construirse. Yo creo que el gran desafío de la izquierda es transformar la agenda modernizadora que la Concertación impulsó durante tanto tiempo en Chile, transformarla en esta nueva cuestión social, en una agenda dispuesta a atender a esta nueva cuestión social. ¿No ves a nadie que la pueda liderar? No, por ahora no. ¿No? No, yo pensé, lo dije también, que fuera Lagos en su momento. Que el gran error de Lagos fue no haber enarbolado esta bandera con vigor intelectual que a él le sobra hasta el final. Y se permitió, en cambio, la izquierda se permitió, en cambio, poner a un candidato que tiene muchas virtudes, pero que políticamente hablando era mediocre, ¿no? En frente suyo, y el resultado está a la vista. El resultado está a la vista. ¿Y cuán bien? Entonces, perdón, ese es el problema de Chile. El problema del Chile contemporáneo es esta nueva cuestión social. ¿Ah? Esta nueva cuestión. Pero para eso hay que tener la capacidad de entender estos grupos medios. No tener, como ocurre con la derecha, con grupos de carcamales en la derecha, ¿verdad? Que tienen una visión paternalista, que miran la expansión del consumo, a estos grupos como grupos ordinarios, como masas indolentes que habría que corregir. O la izquierda, los grupos de izquierda, estos grupos pequeños burgueses de izquierda, que provistos de una especie de espíritu de techo para Chile, creen que la política consiste en redimir a masas abusadas, explotadas. No. Se requieren políticos capaces de reconocer las formas de vida que han brotado en el Chile contemporáneo, prestarles reconocimiento, alentarlas, felicitarlas por sus trayectorias vitales
y ampliar sus oportunidades. Eso es lo que tenemos por delante. Subyace, Carlos Peña, a este análisis, o más bien me parece a mí entender que hay un sector de la derecha, o al menos de la derecha hay un sector que lo entiende mejor, entiende y lee mejor, el sector más de centro, el sector más moderado, el sector que encabeza Piñera, y en la izquierda no ve a nadie. Por lo tanto, si es así, debiéramos tener un periodo que algunos piensan que es un periodo de más de uno, un periodo de gobierno conducido por este sector de la derecha, y que la derecha está frente a un momento histórico ya no solo de repetir 2 veces en 20 años o en 15 años, sino que quizás 2 consecutivos democráticamente. Bueno, es probable. Ahora la tarea de la izquierda, en la que yo confío la izquierda sea capaz de emprender adelante, es una tarea intelectual importante. Tiene por delante la izquierda la tarea de comprender el Chile contemporáneo y elaborar una agenda a la altura de ese Chile. Y esto es lo que no ha hecho. Porque ha sustituido la intelección de lo que Chile es por la mera afirmación normativa de lo que algunos grupos en la izquierda creen. Ahora, eso ha pasado en varias partes del mundo, Carlos Peña. La socialdemocracia, que es probablemente la que debiera estar más cercana, hubiera estado más cercana a entender eso, viene de capa caída en todas partes. Así es. O sea, no es un fenómeno exclusivo nuestro. Así es, pero para quienes, como yo, no creen en la inevitabilidad histórica, a mí me parece que eso puede ser corregido. La terminal. La capa caída puede ser un mal momento. La capa caída se puede recoger. Puede ser un mal momento. Por supuesto. Ahora, pero el futuro de la izquierda no está en reverdecer, ¿me entiendes tú? Los viejos ideales de los años 60, porque la sociedad cambió. Cambió. Y es tan evidente, la naftalina sale con demasiada. Yo lo que creo es que la izquierda tiene por delante un desafío intelectual de grandes proporciones, que va en la línea de lo que yo decía. ¿Qué posición tiene la izquierda frente a esta nueva cuestión social? Así lo diría yo. Ahora, el problema es que se va a producir ahí una pelea entre quienes quieren liderar ese proceso y todavía teniendo o siendo del grupo de los que ostenta el discurso más religioso que político, digamos. Por lo tanto, me cuesta ver quién pueda liderar o quiénes puedan liderar ese proceso con Lagos ya fuera de la cancha. Pero está por verse, porque ese grupo ya perdió ahora. Sí, acaba de tener una derrota con 4-0 en esta elección. Entonces vamos a ver quién va a emerger. Está un poco baldío el sitio ahí de la izquierda. Miren, la derrota tiene una gran virtud, creo yo, y es que la derrota suele dar lugar a la melancolía, que también es una oportunidad para reflexión. De manera que yo espero que la izquierda se embarque en un proceso de reflexión intelectual de la índole del que yo sugiero, mire los errores en que incurrió, los excesos retóricos que toleró, y los mire con espíritu crítico. Ahora, sin hacer estas rocambolescas argumentaciones para demostrar que en realidad después de todo no perdió, porque estamos llegando al extremo ridículo, ¿no? ¿Verdad? Que ganaron nuestras ideas. Claro, o sea, ya. La última vez que yo escuché eso, se lo escuché a los partidarios de la dictadura, ¿no? Exactamente. Bueno. Ahora, pero hay un punto, pero también hay una tentación, y que diría en las antípodas del diagnóstico que tú haces, que es decir, bueno, los equivocados éramos nosotros, los que tenían razón eran los muchachos del Frente Amplio, que eso sí que se han comprado completamente la lectura paternalista que tú planteabas inicialmente. Porque hoy día la tentación es movámonos al Frente Amplio, porque ahí es donde viene el futuro. Digamos. Bueno, yo creo que ese sí que sería un error gigantesco, porque en Chile, no porque el Frente Amplio no tenga ideas que discutir, que yo creo que las tiene, yo creo que tiene muchísimas ideas. El Frente Amplio tiene 2 dimensiones, diría yo, 3. Tiene una fuerte heterogeneidad desde el punto de vista de sus bases sociales de apoyo, por una parte. Tremendo. Tiene, por otra parte, algunas ideas valiosas, creo yo, que hay que discutir, pero tiene, en tercer lugar, algo que en Chile ha causado grandes desastres, y es que tienen juventud. Y en ciertos grupos intelectuales chilenos hay una cierta beatería juvenil que a mí me parece estúpida y me parece tonta. La idea que la gente basta que sea joven para que tenga ideales puros. La idea que la juventud es el depósito de todas las virtudes que la sociedad han abandonado. A mí eso siempre me ha parecido una estupidez. ¿Qué ideas te gustan de La maldad y la bondad se reparten en proporciones más o menos equivalentes entre viejos y jóvenes. Al menos de hecho eso era normal. Esta idea de atribuirle a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes la suma de las virtudes es una tontería que se ha repetido 20.000 veces en Chile y la que yo no estoy dispuesto a sumarme. Un par de temas de los que te parece que el Frente Amplio sí tiene razón. El Frente Amplio tiene alguna razón en el sentido, digamos, tiene una razón gruesa, ¿no? En el sentido de decir, la concertación o la fuerza de la mayoría no está leyendo bien la sociedad chilena. Al lado de ese acierto tiene un gran error,
Ellos creer tampoco. que ellos son los que la están leyendo Ellos bien, tampoco, digamos, ¿no? claro. Lo que yo creo es que ninguno la está leyendo bien. De acuerdo. Carlos Peña, uno de los autores más prolíficos. Tu último libro es Lo que el dinero sí puede comprar, ¿no? Exacto. ¿Ya? Yo lo emplazo, porque yo sé que él tiene una gran pasión por la psicología y la psiquiatría, a que escriba un libro sobre la culpa. Que finalmente puede explicar muchos de los fenómenos, el manejo de la culpa, puede explicar muchos de los fenómenos de la izquierda en Chile. Invitación al tema del día. Sectores de la democracia cristiana se preguntan sobre ponerle fin a la alianza con el PC, porque como dijo el diputado Chaín, el partido lo ha pagado muy caro. ¿Debiera la DC romper finalmente el pacto de la nueva mayoría? Que lo hagan rápido antes que lo Y que el segundo tomo del libro Carlos sea los que deben tener un poquito de culpa también, y que no sean tan impúdicos. O sea, es una mezcla entre de exceso de culpa y ausencia de culpa. Yo estoy hablando de una culpa axiológica y tú estás hablando de una culpa formal, digamos. Gracias, rectora. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos. Ya vienen cartas notables. Hoy Jarvis Cocker y su lista para Santa o para el viejo Pascuero. Buenos días. Chao. Orden, a ver, atentos. 1, 2, 3.